Vamos entonces a continuar. La siguiente se denomina el Diccionario Monolingüe de Aprendizaje en el Aula de L, concepciones de los docentes en torno a su uso. Nuestra ponente es Marisol Rey Castillo, vinculada al Tecnológico de Monterrey y doctora en Educación por la UNINI de México. Marisol, te escuchamos. Buenos días, muchísimas gracias. Voy entonces a compartir la pantalla en la que tengo la presentación. No sé si ya se ve, por favor me confirman. Sí, perfecto. Gracias, entonces buenos días para todos nuevamente. Mi nombre es Marisol Rey Castillo, pertenezco a la Escuela de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Y esta ponencia se titula El Diccionario Monolingüe de Aprendizaje en el Aula L, concepciones de los docentes en torno a su uso. Bueno, lo primero que debemos decir es que partimos de la idea de el léxico o de la enseñanza del léxico de en L, no simplemente como el aprendizaje de un vocabulario referido a un campo semántico o a unas actividades, es decir, no es solamente aprenderse un grupo de palabras porque sí. El léxico en L se debe ver desde la concepción de Lewis, desde el enfoque léxico, en donde él nos dice que la lengua consiste en léxico gramaticalizado y no en gramática lexicalizada, es decir, a través de la unidad léxica, que no se refiere o no se limita únicamente a la palabra, sino también a las colocaciones, a las unidades pluriverbales, a la fraseología, a través de ellas es posible conocer la lengua. Por su lado, Batson nos dice que reconocer el léxico de una lengua implica entender forma y contenido, es decir, no solamente los significados y los contextos en donde se utiliza, sino también la forma y cómo operan estas palabras o cómo se combinan para emitir enunciados. Y el aprendizaje del léxico, pues precisamente nos dice que puede pasar cierto tiempo desde el primer contacto con un bloque léxico o con unas manifestaciones léxicas hasta que éstas puedan ser internalizadas en el aprendizaje. Por su parte, Nation nos dice que conocer el léxico implica un conjunto de saberes en los que están los demás componentes de la lengua. Es decir, a través de las unidades léxicas podemos conocer distintos elementos de la lengua. Por un lado tenemos la forma. En este sentido podemos tener, por ejemplo, la forma oral, es decir, cómo se escribe, cómo suena, y cómo se pronuncia. La forma escrita, es decir, cómo se escribe en la lengua, y los componentes de la palabra. Si tenemos, por ejemplo, una palabra como caminar, estos serían los tres elementos que hacen parte de la comprensión de la forma de la palabra. Si hablamos del significado, hablamos también de distintas dimensiones. Por un lado, formas y significado, que implica el significado, que en el caso de caminar sería andar determinada distancia, etc. Las formas que adopta, es decir, las maneras en las que se puede conjugar este verbo, como caminaremos, caminaste, caminó. El concepto, es decir, una noción que tiene que ver con desplazarse, con moverse, y las asociaciones, es decir, con qué se relaciona esta palabra, con andar, con transitar, con avanzar. Por el lado del uso, igualmente, hablamos de unas funciones gramaticales, es decir, unas estructuras en las que se usa, por ejemplo, en este caso es un verbo infinitivo, pero se puede conjugar. Las colocaciones, es decir, las combinaciones con las que se puede acompañar, por ejemplo, en el régimen preposicional, caminar a, caminar hacia, caminar desde. Y las restricciones, es decir, los usos pragmáticos. En este caso es una palabra que tiene un registro neutro, que no es dialectal, que no es despectiva, etc. Si nos damos cuenta, estas dimensiones o estos elementos son fácilmente identificables en una entrada de diccionario. Por ejemplo, aquí tenemos el lema caminar del Gran Diccionario de Uso del Español Actual, dirigido por Aquilino Sánchez, publicado por Esgel en el 2001, y tengo las dos versiones, la impresa y la electrónica. En ambas se ve gran parte de esta información de la que hablamos anteriormente. Entonces tenemos cómo se escribe, la forma en que suena, porque está la transcripción fonética, la categoría gramatical, están los distintos significados, incluso si el verbo es intransitivo o transitivo. Tenemos el régimen preposicional, tenemos sinónimos, que es información paradigmática que proveen también los diccionarios. Entonces,
un diccionario puede proveer distintas informaciones en torno a la lengua y a una palabra específica. Además, los diccionarios presentan también otro tipo de informaciones, como información preliminar y suplementaria, es decir, tablas de abreviaturas, de siglas, tablas de prefijos, sufijos, conjugaciones verbales, ya sean regulares e irregulares, tablas de pesos, de medidas, suplementos sobre la gramática del español, que esto lo traen prácticamente todos los diccionarios de lengua, y además los diccionarios que son para español como lengua extranjera traen en su mayoría una guía conversacional, es decir, unos suplementos que son especiales para la enseñanza de él. Si vemos en las versiones electrónicas, igual, ya cuando entramos a un diccionario como puede ser el DLE, el de la Real Academia, pues tenemos una liga o un botón en donde, por ejemplo, al hacer clic podemos ir a la tabla de conjugaciones, que puede constituirse también como una herramienta importante o dinámica que nos proveen los diccionarios. Es decir, independientemente si el formato del diccionario es impreso o es digital o es la versión móvil o es la versión por internet, por el navegador, pues todos estos tienen distintos elementos que nos proporcionan diversa información. A partir de ahí nos surge la pregunta entonces de cómo estamos utilizando los docentes de L el diccionario como herramienta didáctica. Bueno, indagando en los antecedentes, hay dos estudios que son bastante importantes, que parten de encuestas aplicadas hacia los docentes, un estudio de Humberto Hernández del año 2004 y otro estudio de Emma García Sanz en el año 2009, en donde encuentran aspectos interesantes. Hernández nos dice que el 13% de los diccionarios utiliza diccionarios monolingües, es decir, no es muy amplia la cantidad de docentes que se decantan por este uso de diccionario, prefiriendo los diccionarios bilingües o de hecho no utilizar diccionarios. El 51% de los docentes no han recibido formación sobre uso de diccionarios monolingües en el aula. Y solamente el 7% de los docentes considera que es útil emplearlos en algunas ocasiones. Unos años más tarde, Emma García Sanz en su estudio encuentra que el 88% de los docentes encuestados directamente evita utilizar los diccionarios monolingües, es decir, ellos dicen que si existen otras herramientas u otros elementos, perfectamente los usan en lugar del diccionario. El 86% de estos docentes no ha recibido formación sobre uso de diccionarios monolingües y solamente el 4% considera que el diccionario es necesario. Entonces, en nuestro estudio nos propusimos como objetivo identificar el grado de los usos de diccionarios monolingües de aprendizaje por parte de los profesores y también las concepciones que ellos tienen sobre el diccionario como herramienta didáctica. Los participantes del estudio fueron 14 docentes de distintos centros L de Colombia, España y China, casi todos asociados a instituciones de educación superior en donde hay estudiantes universitarios que reciben clases de español como lengua extranjera. Estos docentes tienen entre 3 y 20 años de experiencia y están enfocados en los niveles intermedio y avanzado, que son los niveles en los que se utiliza el diccionario monolingüe. El instrumento fue una entrevista estructurada que constaba de 10 preguntas divididas en 5 dominios: grado de importancia del diccionario en clase, instrucción o guía que han recibido para utilizarlo como herramienta, frecuencia y actividades de clase en las que lo utilizan, el uso de información de los preliminares y suplementarios, y fortalezas y aspectos a mejorar de los diccionarios que ellos utilizan o conocen. Esta entrevista fue validada por el juicio de 9 expertos de lexicografía didáctica y de español como lengua extranjera. Bien, en cuanto a los resultados, encontramos algunas concepciones o nociones importantes y bueno, he decidido como resumir en una frase lo que identifica o lo que dicen los profesores. Entonces, por un lado, ellos dicen:
El diccionario vuelve dependientes a los estudiantes. Ellos consideran, o 11 de los entrevistados reconocen que no utilizan los diccionarios porque piensan que generan algún tipo de dependencia. Entonces las respuestas eran como que, no, es que si utilizo el diccionario, si yo los dejo utilizar el diccionario, pues ya van a estar quedar todo el tiempo utilizando el diccionario y no van a tomar las palabras por contexto, no les van a aprender, no van a asimilar los significados, sino van a generar una dependencia. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos deja ver que el diccionario es concebido por estos docentes como una obra de consulta, pero no como una herramienta didáctica. Es decir, por supuesto, un diccionario es una obra de consulta, sí, pero en el caso nuestro, en nuestro contexto, también puede ser utilizado como herramienta didáctica a partir pues de lo que les hablaba anteriormente, de toda la información que incluye y que puede ser utilizada en nuestras actividades de clase. Sin embargo, todavía la mentalidad de los profesores está como muy pegada a que el diccionario es para consultar el significado y salir de una duda léxica que se tenga en un momento. Entonces, por eso es que tienen como esta concepción de que el estudiante se puede volver dependiente del diccionario. Por otro lado, igual, el diccionario es solo para consultar significados. Por supuesto, esa es como la finalidad máxima de los diccionarios y la razón de ser de los mismos, ¿no? El significado, recoger los significados de las palabras. Sin embargo, pues como ya vimos, tienen muchos elementos o mucha información en torno a las palabras. 13 de los docentes entonces de la entrevista asumen que la función única del diccionario es el significado y en algunas ocasiones mencionaron también que resolver dudas ortográficas. Asunto que hoy día se está perdiendo porque cuando escribimos una palabra en un navegador o en un documento Word, pues el mismo sistema nos confirma si ortográficamente está bien escrita o no, ya no es necesario acudir al diccionario. Un solo de los entrevistados afirmó que sabe que el diccionario tiene más que significados, es decir, que lo pueden utilizar para más cosas, pero cuando le pregunté como qué otras cosas, pues no lo supo responder. Dijo, no, sí, yo sé que sirve para más cosas, pero no pudo concretar exactamente qué. Por otro lado, también afirman que el diccionario solo sirve para actividades de lectura, es decir, cuando utilizan el diccionario en una clase, lo utilizan en actividades de lectura específicamente. 5 docentes lo utilizan o lo recomiendan como para consulta independiente, es decir, si el estudiante está haciendo una tarea por su cuenta en actividades independientes, bueno, apóyate en el diccionario. Y bueno, 3 de ellos afirmaron que ni por su imaginación ha pasado utilizar el diccionario monolingüe en sus clases, incluso cuando son profesores de los niveles intermedio y avanzado. Sin embargo, cuando vemos, por ejemplo, desde la teoría, los textos, por ejemplo, de Manuel Alvaro Concepción Maldonado, nos damos cuenta que existen muchas actividades de clase en las que podemos utilizar el diccionario monolingüe. Por ejemplo, en ejercicios de decodificación, como pues lectura y escucha, en ejercicios de codificación como escritura y habla, en ejercicios de afianzamiento de ortografía, cuando hablamos de forma gramatical y uso pragmático, cuando hablamos de combinaciones sintagmáticas, por ejemplo, la distinción entre luchar con y luchar contra, los falsos amigos, la polisemia, la homonimia, la sinonimia, la antonimia, palabras compuestas, fraseología, entre otros. Lo que quiere decir que el diccionario puede ser utilizado en diversas clases de actividades en nuestras aulas. Por otro lado, también los profesores tienen la concepción de que solo sirve la información de contenido. Y acá nuevamente fue como sorpresivo porque prácticamente ninguno utiliza la información de los preliminares o de los apéndices. De hecho, 13 de ellos no sabían que existía esa otra información que podría ser aprovechada para las actividades. Nuevamente, si vemos de la teoría, las concepciones o los trabajos de Alvar y de Maldonado muestran que pues pueden ser utilizadas las tablas de conjugaciones, pesos, medidas, sufijos, información gramatical, siglas, etc. Esto nos lleva a concluir o a visualizar que existe algo así como una infravaloración del diccionario. Entonces, 13
de los docentes no han recibido ningún tipo de instrucción o guía sobre uso de diccionarios para la enseñanza. Quizá esto sea o esto responda un poco a el por qué los profesores pueden llegar a tener esas concepciones. Digamos que en la entrevista muchos de ellos se mostraron como sorprendidos porque como que no visualizaban que el diccionario tenía más cosas para dar que solo significados. 12 de los profesores afirman que es una herramienta útil, pues después de comentarles, de entablar como este diálogo, dijeron, no, sí puede ser útil, pero me sigo quedando con mi otro material de clase. Y bueno, en realidad el grueso de los docentes o la mayoría desconocen los diccionarios existentes, es decir, cuando se les pregunta por los diccionarios que pueden utilizar, mencionan específicamente el de la academia, que es un diccionario de lengua, es decir, no es un diccionario estrictamente para el aprendizaje de L. Y bueno, no conocen tampoco mucho de las ventajas, es decir, el diccionario como herramienta está siendo dejado de lado, no se le está viendo las potencialidades pedagógicas que realmente contiene. Bueno, como ya les decía, la formación sobre el uso de diccionarios y de los diccionarios monolingües de aprendizaje en L es mínima. Solamente uno de los entrevistados dijo que sí había recibido instrucción o enseñanza o guía para utilizar el diccionario, esto en el marco de una de las asignaturas de la maestría que cursó para la enseñanza de L, en donde veía una asignatura que era sobre aprendizaje del léxico y donde se hablaba del diccionario y se mostraba cómo el diccionario monolingüe podía ser empleado, pero realmente como que no lo había tomado tan significativamente y no lo tenía o no lo aplicaba a su actividad como tal. Como conclusión, pues nos genera retos, ¿verdad? Uno de los principales Disculpa, retos... Marisol, qué pena, te quedan 5 minutos, ¿vale? Gracias. Sí, ya estoy terminando, gracias. Los retos, bueno, el reto principal que se nos plantea es como docentes. Pues si somos docentes de L, pues qué bueno que empecemos a identificar los usos didácticos del diccionario y que los podamos aprovechar al máximo en el aula. Es decir, como nos damos cuenta o si nos acercamos a un diccionario, podemos ver que las entradas, la información al comienzo, la información preliminar, todo esto que les venía mencionando de tablas, todo esto, eso nos puede brindar información importante que podemos utilizar en nuestras actividades didácticas en clase. Conocer también los diccionarios que existen para español como lengua extranjera, que bueno, si bien es cierto no son tantos, existen, son bastante propicios para la enseñanza de L y pueden constituirse como una buena herramienta a utilizar en nuestras clases. Y bueno, otro reto también importante es como formadores de docentes, es decir, si somos formadores o capacitadores de futuros profesores de L, pues no olvidemos el diccionario, presentémoslo ante los docentes como una herramienta didáctica que puede servir o que puede acompañar nuestras clases. Por supuesto, no estamos diciendo que vamos a abandonar otro tipo de herramientas que tengamos, que vamos a abandonar los manuales o digamos otro tipo de material que nos apoye para la enseñanza del léxico, sino que podamos incorporarlo como una herramienta más que nos propicie o que nos provea ayuda, información suficiente y que pueda ser agradable y que pueda ser una herramienta que nos proporcione mucha información y que ayude a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes a aprender mejor el LIB. Por supuesto, la lexicografía didáctica del español, y hay que reconocerlo, todavía nos debe. Son pocos los diccionarios que tenemos en español, necesitamos más diccionarios, pero están trabajando en ello. Actualmente se trabajan varios proyectos de lexicografía didáctica. Hay uno bastante conocido que es el que está realizando Pompeu Fabra bajo la dirección de Paz Bataner, en el que están trabajando en un diccionario que va a ser en línea y que bueno, tiene muchísima de esta información que nos puede ayudar. Bien, finalizando, aquí tengo la lista de referencias que han sido mencionadas durante esta presentación.
Y no me queda más sino agradecerles al Instituto Caro y Cuervo por las jornadas, por la oportunidad de poder participar con esta breve presentación, y a todas las personas que me están escuchando por darme un poco de su tiempo para estar en esta pequeña ponencia. Esta presentación, si alguien la quiere consultar nuevamente o ver alguno de los aspectos, queda disponible en la red, y muchísimas gracias a todos. Marisol, muchísimas gracias. Nos hacen una pregunta y dicen que si podrías enunciar los diccionarios monolingües que podemos usar los profesores de él en el aula. Sí, de hecho, aquí en la presentación puse las fotografías de los diccionarios, de los 3 diccionarios más conocidos, o bueno, digamos que los 3 que han sido diseñados con carácter didáctico. Por un lado tenemos el Diccionario de Español para Extranjeros de la Universidad de Alcalá. Este diccionario fue publicado en el año 2001 bajo la dirección de Manuel Alvar. Tenemos este otro diccionario, que es el Diccionario Salamanca Español para Extranjeros, publicado por la Universidad de Salamanca y elaborado bajo la dirección de Juan Gutiérrez Cuadrado. Este diccionario es bastante apetecido porque tiene mucha información, es muy rico en cuanto a la cantidad de lemas, de entradas y la información que contiene. Y este otro diccionario, que se llama Diccionario de Español para Extranjeros, de la editorial SM, publicado en el año 2002 bajo la dirección de Concepción Maldonado. Estos 3 diccionarios tienen esa particularidad específica, que son diccionarios monolingües del español y que tienen al interior, pues no solamente las entradas han sido diseñadas específicamente para nuestros estudiantes, es decir, redactadas de tal manera que sea comprensible a ellos, sino que tienen información preliminar, información suplementaria. Este en particular, el que están viendo en pantalla, tiene una guía de uso que se constituye como una herramienta que puede ser muy interesante en nuestras clases. Gracias, Marisol. Otra pregunta que nos hacen es: ¿cuáles serían las ventajas y las desventajas de un diccionario monolingüe frente a uno bilingüe? Bueno, lo que pasa es que se trata más como de épocas o de momentos. Por supuesto, cuando estamos en las fases iniciales de iniciación, por así decirlo, con estudiantes que están hasta ahora en los niveles A, por ejemplo, pues no va a ser tan práctico el uso de un diccionario monolingüe, porque va a ser muy complejo para ellos. Es decir, hasta ahora están aprendiendo a dominar la lengua española como para que ya los aventemos a una entrada lexicográfica en donde tienen que entender un significado en español. Entonces, en las primeras etapas, lo recomendable es el diccionario bilingüe, ¿sí?, que permita crear o generar un puente entre su lengua materna y la lengua extranjera. Ya cuando se pasa a los niveles intermedio y avanzado es cuando ya es más recomendable el uso del diccionario monolingüe. ¿Por qué? Porque existen elementos que son característicos de las palabras de una lengua, y estos elementos pueden ser comprendidos en la medida en que se estudia la lengua en su mismo, es decir, se utiliza la función metalingüística para estudiar estas palabras. Entonces, en los niveles intermedio y avanzado, los estudiantes ya tienen un dominio suficiente de la lengua como para comprender el significado, el ejemplo, los usos pragmáticos que se encuentran en los diccionarios monolingües. Entonces, más que de ventaja o desventaja, sería cuestión de momentos. En un primer momento, o cuando están en niveles iniciales, pues obviamente se recomienda el diccionario bilingüe, ¿sí?, que es el que les va a permitir una mayor comprensión del léxico. Ya cuando están en etapas intermedias o avanzadas, lo más recomendable es ya utilizar los diccionarios monolingües, y en especial estos que han sido diseñados precisamente para la enseñanza de español como lengua extranjera. Muchas gracias, Marisol, por tus respuestas. A ustedes. Con esta pregunta terminaríamos entonces tu presentación.